dando gala de su linaje y cumpliendo con el deber de la hermandad de la historia de la música, Leonardo de Montemuzo comienza su viaje alrededor del mundo. Venecia es la primera parada y allí se encontrará con el genio más genial del barroco, Vivaldi. Su objetivo es captar la esencia de aquellas voces que marcaron la historia de la música clásica. Y para ello contará con un grupo de músicos a los que solo les hace falta un poco de magia para interpretar con maestría las mejores piezas de los últimos tiempos. Eso sí, lo harán a capela, y es que no podría ser de otra manera tratándose de B vocal. El quinteto presenta su espectáculo Classicapella, todo un recorrido por la esencia y la historia. Es un recorrido increíble, pues por toda la música clásica de inicio a final, interpretada toda a capela, como es nuestro estilo, con un mundo que rodea, que es mágico, que siempre acompaña a los niños y entienden de una mejor manera la historia de la música, ¿no? Nuestra máxima es entretener divirtiendo y enseñando, ¿no? Enseñar divirtiendo. Y así yo creo que se consiguen muy bien los objetivos. Nos decían los chavales que se les hace corta 1 hora, imagínate. Y yo les he dicho, en clase se os hace casi larga, ¿no? El Aleluya de Händel, Carmina Burana de Karloff o las 4 estaciones de Vivaldi. Un público muy entregado ha podido disfrutar de estas piezas en el Palacio de Congresos. Allí también ha habido muchas risas, y es que Mozart convertido en TikToker era, cuanto menos, sorprendente. Niños y niñas se han acercado a la música clásica en un espectáculo al más puro estilo B vocal. Nos ha encantado, es un espectáculo que ayuda mucho a trabajar los contenidos, a apoyar los contenidos que trabajamos en el aula, pero claro, los chicos en directo y con las voces es algo muy cercano para ellos y la verdad es que creo que merece muchísimo la pena venir a ver este espectáculo. El hecho del acercamiento de la música a los niños y niñas, porque cada día la música tiene un papel como más secundario, yo creo que tendría que estar por lo menos a la altura de matemáticas o una lengua de más, porque me parece que es un área muy importante. Y así, Leonardo de Montemuzo ha conocido a Händel y a Bach, que, por cierto, no se llevaban muy bien, a Mozart y a otros grandes genios. Un espectáculo didáctico y divertido en el que B vocal ha sabido captar la esencia de todas las grandes voces.